Sean todos muy bendecidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a meditar el libro de Génesis, capítulo 39. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante, y es lo siguiente. Quien tiene un pacto con Dios nunca, jamás se quedará en el olvido. Nosotros vamos a hablar al respecto de José. José fue una persona que pasó por muchas pruebas. Y José en la Biblia es uno de los hombres que ha sido más olvidado por las personas. No olvidado en el término de que nosotros nos hemos olvidado de él, no, sino que él fue olvidado por las personas que lo rodeaban y fue dejado a un lado. Pero aún así Dios nunca lo dejó en el olvido. La Biblia dice que los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto y llevaron la información falsa a su padre de que José había muerto. Por lo tanto, a Jacob, padre de José, no le quedó más opción que olvidarse de su hijo, porque en la información que él tenía, su hijo ya estaba muerto. Y los hermanos de José, que sabían que él estaba vivo, ellos, por su corazón malo y por su rebeldía y por todo lo malo que había dentro de ellos, su envidia, ellos también se olvidaron de José. Nunca más lo nombraron ni tuvieron ni siquiera la iniciativa de irlo a buscar. Pero Dios no se olvidó de José, pues José tenía un pacto con Dios. Y quien tiene un pacto con Dios, Dios nunca jamás lo dejará en el olvido. Y la Biblia dice que José llegó a la casa de Potifar, fue comprado por este hombre egipcio, que era capitán de la guardia del faraón, llamado Potifar. Y vea lo que aconteció, como dice aquí el versículo 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Entonces, José era esclavo, pero José tenía un pacto con Dios. Dios estaba con José. José fue olvidado por su papá, por sus hermanos. No había esperanza de que alguien fuera a Egipto a buscar a José. Pero eso no impidió que Dios honrara y bendijera a José. Él era esclavo. La esclavitud es sinónimo de miseria, de pobreza. Pero que dice la Biblia que José como esclavo prosperó. Es decir, José como esclavo comía y vestía mejor que muchas personas libres en Egipto. Él prosperó. La esclavitud no hizo a José vivir en la miseria. No, por su alianza y su pacto con Dios, en la esclavitud José prosperó. Siendo ya bendecido, siendo ya próspero en la casa de su amo Potifar, ¿qué sucedió? La mujer de este hombre llamado Potifar se enamora de José. Y José no acepta acostarse con ella, pues ella le insinúa que se acostara con él, pero José no aceptó. Entonces, esta mujer, sintiéndose, ¿cómo se diría?, despreciada, sintiéndose llena de rabia, ella falsamente acusa a José de haber tratado de violarla. Por lo cual, su amo Potifar lo coloca, lo mete en la cárcel. Se ve la obligación de meter a José en la cárcel. Ahí vemos también cómo Dios no se olvida de José, porque Potifar pudo haber mandado a matar a José. Potifar era un soldado, era un capitán, era el capitán de la guardia del faraón. Y él pudo haber mandado a matar a José, pero no fue así. Él apenas
lo mandó a meter en la cárcel, y no en cualquier cárcel, sino que la Biblia dice que lo mandó a meter en la cárcel del rey. A pesar de que José ya había estado con Potifar algunos años y la casa de Potifar había prosperado en manos de José, ¿qué hizo Potifar después de que dejó a José en la cárcel? Potifar hizo exactamente lo que hicieron los hermanos de José. Él se olvidó de José, lo dejó en la cárcel y ya. Nunca más fue a verlo, nunca más fue a visitarlo, nunca más fue a saber de José. O sea, a pesar de todo lo que José había hecho por él simplemente se olvidó de José. Pero como hemos dicho, quien tiene un pacto con Dios nunca jamás se quedará en el olvido, nunca jamás se quedará en el olvido. Entonces, ¿qué sucedió? Estando preso, dice la Biblia aquí en el mismo capítulo 39, versículo 21, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. Entonces, una vez más, vemos como quien tiene un pacto con Dios, Dios nunca se va a olvidar de él. José fue olvidado por sus hermanos, por su papá, por Potifar, pero Dios nunca se olvidó de él. Entonces, estando en la cárcel, injusticiado, Dios una vez más metió su mano, hizo que José fuera visto como inocente a los ojos del encargado de la cárcel y que él fuera socorrido por el jefe de la cárcel. En ese sentido, le dio autoridad dentro de la cárcel, le dio una posición especial dentro de la cárcel y dio a José el control de todo lo que pasaba dentro de la cárcel. José una vez más fue honrado por Dios, porque Dios nunca se olvida, Dios no se va a olvidar, ¿verdad?, de aquellos que tienen un pacto con Él. Ahora, en el capítulo 40 y versículo 13, dice así: dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. A la cárcel del rey llegaron 2 funcionarios, el panadero y el copero, y ambos tuvieron sueños. José interpretó el sueño de ambos. Al copero, Dios lo iba a devolver de vuelta a su puesto anterior para trabajar una vez más sirviendo el vino del faraón. Entonces a este hombre José le dice, en el versículo 14 lo vemos, le dice: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y dice: y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, o sea, de la cárcel. Él dice: porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. José interpretó el sueño del copero. El copero quedó contento con lo que José le había dicho, que era obviamente lo que Dios iba a hacer, no lo que José decidió que sucediera. Y José le pidió que se acordara de él, que tuviera misericordia de él y le mencionara al faraón su caso para que él pudiera salir de la cárcel. Ahora, ¿qué volvió a suceder? En el versículo 23 dice así: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y esto es lo que vemos que venía sucediéndole a José a lo largo de su trayectoria, de su vida. Una vez más, él había sido olvidado. Fue olvidado por sus hermanos. Su padre, Jacob, se vio forzado a olvidarlo. Él terminó de no ir a buscarlo porque lo pensaba muerto. Fue olvidado por Potifar, quien por algunos años tuvo a José de mayordomo y tuvo muchas ganancias a causa de José. Ahora estaba siendo también olvidado por el copero del rey,
a quien había interpretado el sueño. Pero, como lo hemos dicho, quien tiene un pacto con Dios nunca jamás se quedará en el olvido. A pesar de que José fue olvidado, Dios nunca se olvidó de José y tampoco iba a dejar que José se quedara en el olvido. ¿Qué sucedió? La Biblia nos dice que Dios hizo al faraón soñar. Soñar 2 veces, ¿verdad? 2 sueños diferentes, pero que significaban lo mismo. Y mandó a llamar a todos los sabios, magos y etcétera de Egipto, y ninguno pudo interpretar el sueño. Y fue allí cuando el copero del rey, por voluntad de Dios, se recordó de José. Ya él había pasado algún tiempo más en la cárcel, quizás algunos años más, y el copero no se había acordado de él hasta ese momento, hasta ese día. ¿Y qué sucedió? El faraón se enteró que José podía interpretar su sueño. Lo mandaron a traer de la cárcel, lo bañaron, lo vistieron, le dieron ropas dignas de presentarse ante el faraón, y José interpretó correctamente el sueño del faraón. En el capítulo 41, usted puede leer esa parte, pero yo voy a leer acá el versículo 39. Dice así. Entonces dice así: y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Entonces Faraón le dijo: tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. José, que era esclavo y que había sido olvidado por el copero, olvidado por Potifar, olvidado por su familia, Dios mío, el hombre más olvidado, este hombre ahora pasaba de ser un esclavo a ser gobernador, visir, el principal de Egipto después del faraón. El copero que olvidó a José, Potifar quien se olvidó de José, todos ahora tenían que bajar la cabeza delante de José, pues José pasó a tener un lugar de extrema honra en Egipto. Mira como el faraón dice: nadie levantará su mano ni su pie si no fuera por tu permiso. Es lo que hemos dicho: cuando usted tiene un pacto con Dios, aunque usted sea injusticiado, aunque usted sea olvidado por todos, Dios nunca se va a olvidar de ti, y Dios no te va a dejar jamás quedarte en el olvido. Todas las personas que olvidaron a José tuvieron que reconocerlo y bajar la cabeza ante él. Cuando llegaron los 7 años de hambre, José había recogido el trigo y tenía muchísima abundancia. ¿Y qué sucedió? Que los hermanos de José, hambrientos, terminaron llegando a donde estaba José para comprar trigo, porque la gente sabía que en Egipto había trigo. Fueron allí a comprar el trigo y es tan fuerte porque ellos vieron a José. Claro, José vestía como Egipto, un maquillaje egipcio, pero aún así, él estaba vestido como un egipcio, con su maquillaje egipcio, pero aún así, ellos ellos lo olvidaron de tal manera que ellos no lo pudieron reconocer. Y terminaron postrándose ante él y recurriendo a José para poder adquirir el grano para el sustento. Eventualmente José se revela a sus hermanos y ellos lloran y José los perdona todo lo que le hicieron. Y ellos terminaron reconociendo a Dios en José. Los que lo habían olvidado terminaron
reconociendo a Dios en José y dependiendo de José. Y asimismo su padre, Jacob, también se reencuentra con él. O sea, Dios no dejó que José terminara en el olvido, porque José tenía un pacto con Dios. De todos los hijos de Jacob, José era el único que verdaderamente vivía una vida con Dios, un pacto con Dios. Y Dios no dejó que José terminara en el olvido. Quien tiene un pacto con Dios nunca jamás se quedará en el olvido. Te puedes ser olvidado por todo el mundo, te puedes ser olvidado por todas las personas, te puede ser abandonado por su familia, por sus conocidos, allegados, pero usted tiene un pacto con Dios, usted sirve a Dios de todo corazón. ¿Qué va a pasar? Primero, Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre te va a honrar, Dios siempre te va a ayudar como ayudó a José, donde quiera que vayas, y Dios te va a dar honra para que todos los que se olvidaron de ti vean la gloria de Dios en ti y reconozcan a Dios en ti como reconocieron a Dios en José, y usted no se quedará en el olvido. Pero el secreto es ese, tener un pacto con Dios. En toda esta travesía, en toda esta lucha de José, lo que hizo la diferencia fue que José siempre tuvo un pacto con Dios. Y Dios nunca se olvida de sus siervos. Por eso nunca quedarán en el olvido. Porque si Dios nunca se olvida de ti, nunca quedarás en el olvido. Que Dios le bendiga grandemente en nombre de Jesús.